porque tú me levantaste, Yahweh mi Elohim, mi luz cada día. Exaltaré tu nombre, oh Yahweh, porque tú transformas. Shalom, shalom, Laila Tov, Laila Tov, Laila Tov. En un momento iniciamos el estudio. Shalom, shalom, Laila Tov, Laila Tov. Shalom, shalom, Laila Tov. En un momento iniciamos el estudio. Permítame, vamos a estudiar un tema importante. Solo que vamos a esperar un momento para que se conecten los que van a participar. Bueno, Laila Tov, Shalom, shalom, Laila Tov. Vamos a esperar un momento para que se conecten. Para que me cante a tu presencia, para que nunca calle tu bondad. Yahweh, mi Elohim. Vamos a estudiar un tema importante. Le vamos a poner por título ¿Cómo fue creado Adán? Bueno, vamos a orar para iniciar el estudio. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Yahweh que sea por medio de su Ruach HaKodesh el que dé la palabra. Voy a orar. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam avinu malkeinu Yahweh. Te damos toda rabá por la vida, toda rabá por la oportunidad que tú nos das de permitirnos, Avinu Yahweh, de tener vida en esta laila. Damos toda rabá por la salud, todas las bendiciones que hemos recibido, Avinu Yahweh, aún sin merecerlo, papito Yahweh, tú eres bueno y eres compasivo. Eres grande en rajamín, grande en compasión. Avinu Yahweh, te pido, te ruego que en este momento que vamos a estudiar tu palabra, que sea palabra tuya, Padre, que tú uses nuestra boca, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra tuya, Avinu Yahweh. Padre Yahweh, te pedimos y te rogamos que tengas rajamín por todos los enfermos, Padre, aquellos que están en un hospital o que están en casa sufriendo por alguna enfermedad, Avinu Yahweh. Yo te pido, te ruego que tengas rajamín, que tengas compasión, que mandes la sanidad a sus cuerpos, Padre Yahweh, ya que tú eres el único médico, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro rofé. Avinu Yahweh, te damos toda rabá porque tú has sanado a muchos enfermos, Padre bendito. Avinu Yahweh, también te pedimos por aquellos que estén enfermos en lo espiritual, en lo rujot, que tú los sanes, Padre Yahweh. Aquellos que se encuentren desanimados, que se encuentren sin ganas de seguir adelante, Avinu Yahweh, fortalécelos por medio de tu bendito. Avinu Yahweh, ya que sabemos que tenemos que estar activos, tenemos que estar HaKodesh, como esas tenían sus lámparas llenas de aceite, estaban apercibidas esperando al Ish, al novio, al esposo. Avinu Yahweh, te pido que nos ayudes a prepararnos para esperar a nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach. Avinu Yahweh, te lo pido, te lo ruego, no por méritos míos, sino por los méritos de nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Bueno, pues vamos a estudiar este tema. Vamos a aprovechar el tiempo, ya que, bueno,
Hoy pues no pudimos tener el estudio a las 7 de la noche, pero bueno, vamos a aprovechar esta hora de estudio. Vamos a poner como título al tema, como les decía, cómo fue creado Adán, ¿sí? Vamos como base, nuevamente, bueno, vamos a Bereshit, a Génesis, vamos a Bereshit, al libro de Génesis, capítulo 1. Vamos al libro de Bereshit, capítulo 1. Shalom, shalom, Laila Tov, a todas amadas, a todos que están conectados. Este estudio sea de gran verajá, que sea cada uno de ustedes. Y bueno, esperemos que no se corte porque el internet, de hecho, está muy, que se restablezca para que pues podamos estudiar. Bueno, les decía, vamos a Bereshit, capítulo Génesis, capítulo 1, verso 26 al 27. Dice el libro de Bereshit, capítulo 1, verso 26, perdón. Dice el verso 26. Y dijo Elohim, hagamos un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y de los animales, y de toda tierra, y en todo el reptil que anda arrastrándose sobre la tierra. Dice el verso 27, y creó Elohim al hombre, a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Vamos a, bueno, el verso 26 y 27, ¿verdad? Dice que en el relato de la creación del hombre, la Torá aparece dos perspectivas complementarias, ¿verdad? En Bereshit capítulo 1, verso 26 y 27 presenta la creación del hombre desde una perspectiva universal cósmica como parte del orden creado. En Bereshit 2.7, vamos a ver Bereshit 2.7, dice en Bereshit 2.7, dice, y formó pues Yahweh, Elohim al hombre, del polvo de la tierra, y sopló en las ventanas de su nariz aliento de vida, y fue el hombre ser viviente. Dice en hebreo, Wayitzer Yahweh Elohim et afar min ha-adama, Wayipach be apai u nishmat hayin, Wayehi ha-adam lenefesh hayá. Bueno, hoy vamos a considerar estas palabras en hebreo, donde dice y formó, en español donde dice y formó, ¿sí? Donde dice y formó, en hebreo es Wayitzer. Wayitzer significa y formó, ¿sí? Y formó. Wayitzer significa y formó. Afar min hadamá, que significa del polvo de la tierra. Vuelvo a repetir. Afar min ha-adamá, que significa del polvo de la tierra. La otra palabra que tenemos es Wayipaj be apai, que significa y sopló en las ventanas de su nariz. ¿Sí? Vamos a considerar esas palabras.
la otra palabra que tenemos es Nishmat Hayim. Nishmat Hayim significa aliento de vida. ¿Sí? Aliento de vida. Es Nishmat Hayim. Nishmat Hayim significa aliento de vida. Y la otra palabra es la Nefesh Hayah. La Nefesh Hayah significa ser viviente. Ser viviente. Ser viviente. Ahí te he indicado de estas palabras, las cuales Yahweh usó para crear a Adán. Vuelvo a repetir, Bereshit capítulo 2, verso 7, o Génesis 2, 7 dice, y formó pues Yahweh Elohim al hombre del polvo de la tierra, y sopló en las ventanas de su nariz aliento de vida, y fue el hombre ser viviente. Entonces ahí tenemos las palabras de las cuales fuimos viendo, ¿verdad? Bueno, podrían haber remarcado ahí en su Tanaj esas palabras que son las que primeramente Yahweh formó, ¿sí? Porque dice, y formó. O sea, primeramente formó. Luego dice, del polvo de la tierra, ¿sí? Y luego dice, y sopló en las ventanas de su nariz. Luego está la otra palabra que dice, aliento de vida. La otra palabra, ser vivo. Ahí en Bereshit, ¿verdad? En Génesis, lo que es Génesis, presenta la creación del primer hombre, a Adán, desde una perspectiva íntima y detallada, revelando su naturaleza espiritual, física y su propósito. Para entender completamente cómo fue creado Adán, debemos observar el hebreo original, el simbolismo y el contexto de la antigua, como visión israelita, ¿verdad? Voy a volver a repetir lo que vimos ese día, ese yom, ¿verdad? Adán proviene de la palabra Adamá, que significa tierra roja y suelo fértil, perdón. Viene de la palabra dam, que significa sangre. También viene de la palabra Adón, que significa rojo. Y bueno, es importante entender, ¿verdad? Adón con M al último es rojo. Y Adón con N al último es amo, ¿sí? Para no confundirse. Entonces la palabra Adán proviene de la palabra Adamá, que significa tierra roja, suelo fértil, y viene también de la palabra dam, que es sangre, y de la palabra Adón, que significa rojo, ¿sí? Y bueno, esto indica una relación íntima entre el hombre y la tierra. Adán es el terrenal, el de la tierra roja, pero también el que aporta sangre, es decir, vida, ¿verdad? Porque viene de la palabra dam, que significa sangre, y la sangre significa vida, ¿sí? Porque en la sangre está la vida. Entonces, bueno, puntos claves donde dice hagamos, está en plural, ¿verdad? Hagamos, está la palabra en plural, donde dice hagamos. Hagamos está en plural. Bueno, se dice, ¿verdad?, que en la interpretación
como Elohim, Elohim se refería a su corte celestial o a sus atributos. Hagamos al hombre, ¿sí? A su semejanza, la palabra semejanza se dice de mut, a su semejanza. O sea, Yahweh dijo, hagamos al hombre a nuestra demut, a nuestra semejanza. ¿A qué se refería Yahweh cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza? Implica al carácter, ¿sí? Al carácter, a la moralidad, a la capacidad de relación espiritual, ¿sí? Cuando dijo Yahweh, hagamos a nuestra semejanza, o sea que Adán, hacerlo a su semejanza, no se refería a lo literal, ¿sí? Porque recordemos que Yahweh es Ruach, ¿sí? No se refería a lo literal, sino a sus atributos de Yahweh, ¿sí? Y bueno, sabemos que Yahweh tiene muchísimos atributos. Entre ellos, un atributo de Yahweh es el ahavá, el amor. Así como Yahweh ama al ser humano, Yahweh quiere que nosotros también amemos al prójimo, porque es un atributo de Yahweh. Por eso dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. No se refiere literalmente, sino que nosotros tenemos que practicar los atributos de Yahweh, ¿sí? Bueno, acá están mis hijos, voy a hacerles una pregunta, a ver, ¿qué atributos podríamos tener de Yahweh para que seamos a imagen y a semejanza de Él? Bueno, ya comenté uno, el atributo del ahavá, del amor. Bueno, ahorita que contesten acá mis hijos, también ustedes, amadas o ajín, los que estén conectados, pueden poner en comentario un atributo. Shalom, shalom, mi amada Hotzara, Yahweh le bendice. Bueno, a mí me gusta interactuar, ¿verdad? Un poco. En comentario pueden poner un atributo del cual Yahweh quiere que practiquemos. Bueno, acá está mi hija, ella va a dar un atributo, a ver cuál atributo es el que Yahweh quiere que practiquemos. La compasión. La compasión, así es, la compasión. Y bueno, también nuestra amada Jodlea puso la compasión, así es. Ese es un atributo del cual Yahweh quiere que practiquemos para que seamos a imagen y a semejanza de Él. A ver, mi hijo Joseph, ¿quiere opinar? La paciencia. La paciencia, así es. Ese es otro atributo, ¿verdad? Ser pacientes, ¿sí? Ser pacientes. A ver, mi hijo Yacer, ¿cuál atributo crees que podríamos practicar para que seamos a imagen y a semejanza de Yahweh? Shalom. La shalom, la paz. Bueno, la shalom sabemos que tiene mucho significado, ¿verdad? Bueno, a ver, amadas, en Facebook solamente la amada Jolea compartió y puso la compasión, ¿verdad? Si alguien más quiere participar, puede poner un atributo del cual creen que debemos de poner en práctica para que seamos a imagen y a semejanza de Yahweh, ¿sí? Bueno, vamos, mientras comentan, vamos a continuar. La justicia, así es, amada Jodlea, ese es otro atributo, ¿verdad? La justicia, o sea que debemos de ser justos. Si practicamos todos esos atributos de Yahweh, entonces quiere decir que somos a imagen y a semejanza de Él, ¿sí?
porque eso es lo que realmente Yahweh quiere que hagamos, que practiquemos, amados, ¿sí? Amadas Ajayot. Bueno, vamos a continuar. Cuando dice hagamos, como les decía, está en plural, ¿verdad? Refiriéndose a los atributos de Yahweh. Nuestra amada Jod Valeria dice la bondad, la justicia. Así es, tenemos que ser bondadosos. Así es, Yahweh es bondadoso, también nosotros tenemos que ser bondadosos. La palabra, ¿verdad?, donde dice imagen, es la palabra tetzelem. Tetzelem significa imagen, o sea, a su imagen, tetzelem, ¿sí? La palabra imagen es tetzelem, no es forma física, sino representación y autoridad, ¿sí? O sea que tenemos que tener autoridad, ¿sí? Bueno, la otra palabra de semejante, la palabra tetzelem significa no, o sea que no es en una forma física, sino representación y autoridad. Y la otra palabra de semejanza es demut, con T al último, demut. Esa palabra significa semejanza, ¿sí? Y bueno, la palabra demut implica carácter, moralidad y capacidad de relación espiritual, ¿sí? Bueno, espero, amadas, que me escuchen bien en Facebook porque está muy lento el internet, muy lento el internet. Entonces, bueno, espero y me escuchen bien, amadas. Bueno, vamos a continuar. En Bereshit 2:7, ¿verdad? De lo que leímos, ese pasuquín. A ver, permítanme. Ahí en Bereshit 2:7, donde dice, ¿verdad? La palabra, les dije que la palabra y formó, en hebreo es Uayitzer, ¿sí? Uayitzer significa formó, ¿sí? Formó. Y curiosamente esta palabra aparece con 2 letras yod, ¿sí? Con 2 letras yod en el texto hebreo. Que sí, bueno, significa, ¿verdad? Las 2 letras yod. Una letra yod representa el alma espiritual. Una yod representa el alma espiritual, ¿sí? La otra yod representa la naturaleza terrenal, porque en el original hebreo aparece 2 letras yod en la palabra Uayitzer, ¿sí? Una yod representa el alma espiritual y la otra yod representa la naturaleza terrenal. Bueno, esto significa que Adán fue formado con 2 naturalezas, ¿sí? La naturaleza terrenal, que fue formado del polvo, y la segunda, que es espiritual, en lo rujot, que es del aliento divino. O sea que Adán fue formado con 2 naturalezas, la terrenal y en lo rujot, en lo espiritual, ¿sí? Entonces esas 2 yod, eso es lo que representa. La naturaleza
la naturaleza terrenal y la naturaleza espiritual, ¿sí? Por eso es que cada ser humano tiene una lucha constante entre lo terrenal y lo espiritual. Pero Yahweh quiere que nuestro enfoque esté en la naturaleza espiritual, nuestra naturaleza en lo Rujot, que nos enfoquemos más en ello, ¿sí? Pero bueno, esa es la lucha constante de todo ser humano, porque tenemos las dos naturalezas, la naturaleza terrenal y la naturaleza espiritual. Luego tenemos la otra palabra, ¿sí? La otra palabra que es Afar Min Ha-Adamá, ¿sí? La palabra Afar Min Ha-Adamá significa polvo de la tierra. Afar Min Ha-Adamá, polvo de la tierra. Afar Min Ha-Adamá, polvo de la tierra. Adán es formado a partir de los elementos del suelo. Esto sugiere dependencia biológica, fragilidad, conexión con la creación natural. El término afar no es solo tierra, sino partículas finas, materia básica, lo más humilde del suelo. O sea que de esos componentes es que Yahweh toma para formar a Adán o para crear a Adán, ¿sí? La palabra afar, por eso es que es importante ir al hebreo, ¿verdad? La palabra afar no es solo tierra, ¿sí? Porque bueno, si vamos ahí al español, ahí solamente dice que del polvo de la tierra, ¿verdad? Pero si vamos al hebreo, ahí aparece la palabra afar. Entonces, bueno, la palabra afar significa, ¿verdad? Que Adán es formado a partir de los elementos del suelo, que es de la dependencia biológica, fragilidad, conexión con la creación natural y el término afar no es solo tierra, sino partículas finas, materia básica, lo más humilde del suelo, ¿sí? Entonces, bueno, de estos componentes es que Yahweh tomó para crear a Adán, ¿sí? Luego tenemos la otra palabra, Vayipaj de Apar o Apai, dependiendo la traducción, ¿verdad? En algunas está como Be Apar y en otras está como Be Apai, ¿sí? La palabra Vayipaj Be Apar o Be Apai significa soplo divino, ¿sí? Soplo divino. Aquí está el misterio más grande, donde dice, ¿verdad?, la palabra y sopló en su nariz, ¿sí? Porque si vamos al español solo dice y sopló en las ventanas de su nariz, ¿sí? Pero en el hebreo significa la palabra Vayipaj de Apai, soplo divino. O sea que cuando dice y sopló en las ventanas de su nariz, Yahweh le dio soplo divino, ¿sí? De su soplo, de su ruaj, ¿sí? Es tan importante, es tan profundo, tan hermoso entender cómo fue creado Adán
Y por lógica que como venimos de Adán, pues bueno, tenemos los mismos componentes que Adán, ¿sí? Entonces, bueno, la otra, bueno, en el hebreo el verbo nephab, la otra palabra, perdón, amadas, que es la que sigue, ¿verdad? Donde dice nephab, implica insuflir desde adentro, ¿sí? Donde dice la palabra, a ver, donde dice, y sopló en las ventanas de su nariz, en algunas traducciones dice, insufló, ¿verdad? Que es la palabra nephab, que significa insuflar, o sea, desde adentro, ¿sí? Insuflar desde adentro, desde lo más profundo, ¿sí? Transmitir algo esencial del que sopla. En este caso, Yahweh le dio, cuando dice insufló, Yahweh le dio de su ruaj, ¿sí? Porque el ruaj, ¿qué es? Es viento. Si nosotros soplamos, si soplamos, ¿verdad? ¿Qué sentimos? Viento, ¿verdad? Entonces, cuando dice que Yahweh, la palabra Bayipak Beapai le dio soplo divino, de su soplo, de su ruaj, ¿sí? Entonces, bueno, esto indica un acto íntimo donde Yahweh transfiere algo de sí mismo al ser humano. O sea, mismo Yahweh le dio de su ruaj, de su soplo. Por eso es tan hermoso entender que dentro de nuestro ser tenemos ese soplo divino, ¿sí? Tenemos eso íntimo que Yahweh nos transfirió o nos transfiere todos los días, ¿sí? Algo de su mismo ser, que es el soplo, ¿sí? Entonces es precioso. La otra palabra es nishmat. La palabra nishmat significa aliento de vida, ¿sí? Nishmat Hayim. Vuelvo a repetir para los que están anotando. Nishmat Hayim significa aliento de vidas. Y ahí hay algo importante e interesante, ¿verdad? Porque la palabra Hayim no significa vida, sino significa vidas, ¿sí? O sea, está en plural. La palabra Hayim es en plural. O sea, Nishmat Hayim significa aliento de vidas. La palabra Hayim es plural, que significa vidas, no vida. Es importante entender el por qué aparece esa palabra como Hayim, vidas, porque, bueno, significa, ¿verdad? Significa que Adán recibió vida física, vida espiritual, vida emocional y vida intelectual. Es decir, una existencia multidimensional. Por eso aparece la palabra Hayim, que significa vidas. Vuelvo a repetir, la palabra Hayim significa vidas, no vida, sino vidas. La razón por la cual aparece la palabra Hayim, vidas,
es porque Adán recibió la vida física, la vida espiritual, la vida emocional y la vida intelectual. Es decir, una existencia multidimensional, ¿sí? Por eso es que aparece la palabra Hayim, vidas. Entonces, bueno, es importante entender todo el contexto del texto, ¿verdad? La otra palabra que aparece aquí en Bereshit, capítulo 2, verso 7, aparece la palabra Nefesh Hayá. Nefesh Hayá significa alma viviente. Alma viviente. Nefesh Hayá, alma viviente. Que significa, después del soplo, Adán se convierte en un alma viviente. ¿Sí? Hasta que Yahweh le dio el aliento, pasó a Nefesh Hayá, ¿sí? Nefesh Hayá pasó a ser alma viviente, ¿sí? Porque después de que Yahweh sopló en Adán, se convierte en un alma viviente, ¿sí? Hay algo importante, ¿verdad? Que es es importante considerar, ¿sí? Todo lo referente a los animales, ¿verdad? Todos los animales son llamados Nefesh Hayá, ¿sí? Ahí en Bereshit podemos considerar el capítulo 1 de Bereshit, ¿verdad? Ahí vemos que, si nos vamos directo al hebreo, ahí menciona, ¿verdad?, que los animales tienen Nefesh Hayá, ¿sí? O sea, el animal tiene el alma humana, es racional, capaz de moralidad, capaz de comunión con Elohim, capaz de propósito espiritual, ¿sí? Estructura completa del ser humano según la Torá, ¿sí? Adán fue creado con un cuerpo físico del polvo, que es Afar. 2, aliento divino, ¿sí? Que es soplo, Neshama. 3, alma consciente, Nefesh, donde el Nefesh, ¿verdad?, es las emociones, la voluntad y el sentido. Y 4, el Ruach, conexión con lo eterno. Este diseño hace que el ser humano sea un puente entre lo físico y lo celestial. 5, propósito del hombre ser creado, ¿sí? Representar a Elohim en la tierra, ser portador de su imagen, pero recordemos que no se refiere a su imagen física, sino a ser portadores de los atributos de Yahweh, ¿sí? Los atributos de Yahweh. Representar a Elohim en la tierra, ser portador de su imagen, gobernar la creación, administrar, no explotar, y cultivar y guardar el huerto. Ese era el propósito de Adán, ¿sí? Usa 2 verbos, como la keuná, mal traducido como el sacerdocio, ¿verdad? Pero la palabra correcta es la keuná, el servicio, y abad, que es servir, y labrar, ¿sí? Y la palabra shamar, que significa guardar,
y proteger. Esos eran los propósitos del hombre al ser creado. En este caso estamos hablando de Adán, ¿sí? O sea que el propósito de Adán era primeramente, ¿verdad?, representar a Elohim en la tierra. 2, gobernar la creación. Y 3, cultivar y guardar el huerto, ¿sí? Donde dice cultivar y guardar el huerto aparece la palabra abad, que significa servir, labrar. Y aparece la palabra shamar, que significa guardar y proteger, ¿sí? Adán fue creado como Cohen del huerto de Elohim. Y bueno, como punto número 4, vivir en comunión y obediencia. La construcción sobre el árbol del conocimiento revela un llamado a vivir bajo la sabiduría divina. Y bueno, como conclusión, ¿verdad? Ahorita hacemos el resumen para que quede más claro. Como conclusión, la creación de Adán no es solo un acto biológico, sino un acto soberano, ¿sí? Un acto soberano, Yahweh forma. El otro acto biológico o un acto soberano, luego íntimo, que significa sopla su propio aliento. O sea, entre el hombre, entre Adán y Yahweh, hay algo íntimo. Al igual que todo ser humano, porque todos venimos de Adán, ¿sí? Entonces, bueno, Yahweh nos dio de su propio aliento. Entonces es algo íntimo entre nosotros y Yahweh, ¿sí? Luego viene lo espiritual, otorga múltiples dimensiones de la vida. La Keuná, o el sacerdocio, para que se entienda, pone al hombre como representante divino. El propósito eterno, vivir en relación y obediencia. Adán es el prototipo del ser humano pleno, cuerpo de la tierra más el Ruach o el espíritu del Creador. Sí, recordemos que Adán tiene las dos naturalezas, ¿verdad? De lo que hablábamos. Pero bueno, ahorita vamos a tratar de hacer un resumen para que se entienda, bueno, para que quede claro, ¿verdad? El resumen, la vez pasada, en el estudio pasado que tuvimos de la anatomía del ser humano, hablamos, ¿verdad?, de la palabra guf. La palabra guf significa cuerpo, ¿sí? Cuerpo. Luego hablamos, ¿verdad?, de la palabra nefesh. Nefesh es el alma vital o alma viviente. Ruach es el espíritu o el viento o el aliento. Neshama significa conciencia divina o conciencia superior. Es la parte inmortal del ser humano, la Neshama. La Neshama es tan importante en el ser humano porque la Neshama es la parte inmortal del ser humano, ¿sí? Es tan hermoso, tan precioso hablar de todo esto porque la Neshama es la parte inmortal del ser humano, ¿sí?
Y Hayá significa vida espiritual, superior, conexión divina, ¿sí? Y Yehidá significa unidad eterna con Yahweh. Es el resumen de, bueno, relacionado también, ¿verdad?, con el tema que vimos la vez pasada, con el tema que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Es un resumen. Y bueno, ya para la próxima vez, si Yahweh lo permite, estaremos viendo más a profundidad sobre todos estos elementos, los cuales Yahweh le dio a Adán, y por lógica que también nos dio a cada ser humano, ¿verdad? A cada ser humano porque pues todos venimos de Adán, ¿verdad? Entonces, bueno, es hermoso, es precioso hablar de todo esto, pero bueno, ya para la próxima vez vamos a profundizar más sobre Hayá y Yehidá, ¿sí? Les decía ese día, para que no se nos olvide, recordemos que la Neshama está en nuestra cabeza, ¿sí? La Neshama está en nuestra cabeza, luego sigue el Ruach está en el corazón, y la Nefesh está en el hígado, ¿sí? Entonces, bueno, es tan importante trabajar en todo ello, en esos tres elementos, ¿verdad? En esos tres elementos es importante porque a través de ello viene la elevación de nuestra alma, ¿sí? Y yo creo que cada ser humano, su propósito es elevar su alma, tener una conexión más íntima con Yahweh, ¿sí? Pero bueno, también eso depende de cada ser humano. Necesitamos trabajar todos los días en todo ello, pues para que nos elevemos nuestra Neshama, tener esa conexión con Yahweh, ¿sí? Pero depende de cada ser humano, no de que alguien nos diga, sino es algo personal, es algo íntimo, es una intimidad que debemos de tener con Yahweh todos los días, ¿sí? Pero bueno, en el hígado, bueno, aquí en TikTok nos preguntan ¿qué hay en el hígado? En el hígado está la Nefesh, que significa el alma viviente, ¿sí? O el alma vital. En la cabeza, bueno, vuelvo a repetir por si quieren anotar y no les dio tiempo a anotar, la Neshama está en la cabeza, ¿sí? En la cabeza. Luego viene la Nefesh, que es, bueno, la Neshama significa, o lo que es la Neshama, es la conciencia divina. Es la parte inmortal del ser humano. Por eso, lo más importante del ser humano es la Neshama, porque es la parte inmortal del ser humano. O sea, nuestra Neshama nunca va a morir, ¿sí? Y por eso es importante entender todo esto, para entender qué pasa con el ser humano cuando muere, ¿sí? Porque si uno no entiende de cómo fue formado o qué elementos Yahweh dio al ser humano, ¿sí? Nunca vamos a entender qué pasa con un alma cuando muere. En este caso, vuelvo a repetir porque ya vamos terminando, solamente ya es un resumen. Muy bien, Elis, bienvenido o bienvenida. Bueno, normalmente tenemos estudios a las 7 o 8 de la noche, hora central de México.
bueno, hay días que mi esposo da los estudios y bueno, días yo le apoyo a mi esposo y bueno, nosotros estudiamos lo que es la profundidad de la Torá, de la instrucción que Yahweh dio a su pueblo, y en el hebreo pues hay mucha profundidad. Ya que pregunta, ¿verdad? Que eso en dónde viene. Bueno, todo esto, si uno profundiza en el hebreo, uno logra sacar todo este contexto del texto, ¿sí? Entonces, bueno, el Nefesh, voy a volver a repetir por si están anotando y no les dio tiempo de anotar, perdón, la Neshama, que es lo más elevado, que es la parte inmortal del ser humano, o sea, nuestra Neshama, nunca va a morir. Esa está en nuestra cabeza, ¿sí? Es la que da la conciencia divina, ¿sí? Luego sigue el Nefesh que es el alma vital o el alma viviente. La Nefesh está en el hígado. Perdón, me brinqué. Después de la Neshama es el Ruach, ¿sí? Después de la Neshama es el Ruach. El Ruach significa bueno, para que se entienda, ¿verdad? Es el espíritu, pero en sí, lo correcto, ¿verdad? Es el viento o el aliento. Pero para que se entienda, bueno, los que no están familiarizados con el hebreo, para que se entienda es el espíritu. Entonces, la Neshama está en la cabeza, luego el Ruach está en el corazón, ¿sí? Luego es la Nefesh, que es el alma vital o el alma viviente, y el Nefesh está en el hígado. O sea, tenemos de lo más alto hasta lo más bajo, ¿sí? Bueno, tenemos la Neshama, luego el Ruach en el corazón y la Nefesh en el hígado, que es la parte más baja del ser humano, ¿sí? Y como veíamos ese Yom o ese día, de dónde vienen todos los deseos, ¿verdad? De la carne, vienen del Nefesh, de lo más bajo del ser humano. Pero bueno, ese tema pues ya lo vimos solamente como un resumen, porque todo eso pues va de la mano con el tema que vimos hoy, cómo fue creado Adán, ¿sí? Pero bueno, pues ya casi se termina la hora de estudio y pues bueno, solamente quería hacer un resumen para que se vaya entendiendo. Y bueno, si mañana no sé si dé estudio mi esposo, si él no da estudio, pues bueno, estaríamos viendo la tercer parte sobre estos elementos de cómo fue creado el hombre. Y poco a poco pues vamos a ir avanzando, vamos a ir entendiendo mejor sobre este tema hermoso. Vamos a hacer la oración, la tefilá, para darle toda rabá, para agradecerle a Yahweh por este estudio. Vamos a orar. Barú atah Yahweh Eloheinu melech haolam avinu malkeinu Yahweh. Te agradezco, Padre Yahweh, por este momento de estudio. Toda rabá, porque tú nos das el alimento en lo rujot, en lo espiritual, y a través de tu palabra, Yahweh, tú eres el que nos alimenta, nos fortalece su palabra. Avinu Yahweh, te pido, te ruego, que en esta laila, Padre, nos permitas descansar, que renoves nuestras fuerzas, que quite todo cansancio de nuestro cuerpo, y que nos permita levantarnos en la parte temprana, Padre, para iniciar un nuevo día, un nuevo yom de vida, de Hayim, y que cada momento, Padre Yahweh, meditemos en tu palabra, que meditemos en tu Torah, en tu instrucción. Avinu Yahweh, bendice a cada uno de los que se unieron a este estudio. Padre Yahweh, que nos des el entendimiento,
que nos des la capacidad para entender todo lo hermoso que está dentro de tu Torá, ya que hay tanta instrucción, Avinu Yahweh, para entender y comprender cómo fue creado el ser humano y cada elemento, cuál es el propósito o cuál es el propósito que tiene nuestra vida, para obedecerte, para ponerlo en práctica, Padre, para elevar nuestra Neshama, porque tú quieres, Padre Yahweh, que elevemos nuestra Neshama hasta lo más alto, Padre Yahweh, ya que tú le diste la oportunidad al ser humano para tener esa relación íntima, Padre, y elevar los niveles del alma hasta donde uno quiera. Depende del ser humano, Padre, porque tú nos diste esa capacidad. Te damos toda Rabá, Yahweh, por el privilegio, por la oportunidad, porque somos parte de ese remanente del cual tú le has revelado tu Torá, y a través de la sangre bendita de nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, tú nos has dado redención y salvación. Toda Rabá, Padre Yahweh, también por la liberación, porque tú nos rescataste, Padre, de las tinieblas y nos trajiste esa luz, a esa or, que es tu bendita palabra. Te damos toda Rabá, Yahweh, por todo. Derrama verajá, bendición de todo tipo a cada uno. Padre Yahweh, te lo pido, te lo ruego, no por méritos míos, sino por los méritos de nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amén. Que Yahweh les bendiga grandemente, que tengan una Laila en Shalom. Laila Tov, Laila Tov.